Estaba leyendo algunas cosas, sabe que a uno le da por leer y leer y leer, y me topé con algo acerca de las olas. Alguien estaba hablando escribió acerca de las olas, los tipos de olas, las olas que se han venido generando, y todo esto producto de la noticia que ha surgido en los últimos días acerca de un supuesto tsunami que se levantaría en las costas, no sé si este o oeste de los Estados Unidos, algo así, que pudiese afectar parte de Sudamérica por la costa y también Centroamérica. No sé si ustedes oyeron esa noticia por allí, no sé si hasta qué punto será falsa o no, pero de allí surgió todo esto. De allí surgió todo esto y comencé a leer, me interesó el asunto y comencé a leer buscando un poco información acerca de todo esto, ¿no? Y bueno, me topé con esto de las olas. Y en tantas cosas que estaba leyendo, me encontré con esta expresión. Estaba entre líneas, no era un título de algo, sino que estaba entre líneas y pareciera que me hubiese llamado esas líneas y hubiesen tocado mis ojos, y ahí fue donde saltó a la vista y la tomé, la anoté, no con la intención de compartirla, digamos, voy a buscar un versículo que se adapte a esto, no. Simplemente la anoté porque me gustó y hoy la quiero compartir contigo, y es esta: las olas nunca vienen solas. Así que en tanto que estaba leyendo estaba esa expresión: las olas nunca vienen solas, sino que se van formando una tras otra y van llegando hasta morir en la orilla. Algo así terminaba esa frase, esa línea: moría en la orilla. Y es ahí el lugar de muerte de las olas, las orillas, sea de un río, aún a un lago o el mismo mar. Llega y muere en la orilla. Y se forman por la fuerza del viento, por la energía del agua, por un tsunami y por otra causa que no recuerdo. Pero por lo general las olas se levantan y son diversas. Hay grandes olas, 3, 4 metros, pequeñas olas, algunas van con mucha intensidad, mucha fuerza. Y cuando uno ve este deporte, el surfing, hay unas olas que hacen como un túnel y uno ve al surfista entrando en ese túnel, logrando alcanzar la mayor velocidad para hacer mayor cantidad de maniobras y lógicamente obtener mayor puntaje por la evaluación de los jueces. Entonces, de allí nace este tema. De allí nació este tema. Las olas nunca vienen solas, pero no solamente viene una tras otra, sino que muchas de esas olas traen restos de algas, basura, troncos, y pare usted de contar. Y todo lo traen a la orilla, donde ellas mueren, donde ellas terminan. Allí, al lugar de tierra firme. Ahí es donde termina todo. Ahí se terminó aquella ola que se formó con tanta fuerza, con tanta intensidad, y cuando llega a la orilla, murió. Se terminó aquella energía y aquella fuerza y llega a ese punto, ¿no? Sin embargo, nosotros también podemos crear grandes olas en nuestra vida. Nosotros tenemos la virtud de crear olas. Tenemos una fuerza que usted tal vez no se ha dado cuenta que tenemos. Tenemos una gran fuerza con nuestra boca y podemos crear grandes olas. Por ejemplo, cuando yo me case, se me van a terminar todos mis problemas. Eso es una ola con una gran intensidad. O cuando culmine este proyecto podré descansar. Esa es una ola que también tiene grande intensidad. Cuando el niño camine, todo será diferente. Esa es una ola que tiene una gran intensidad. Cuando termine este trabajo o termine tal vez esta tarea, ya lo único que me va a quedar será graduarme y encontrar un trabajo y todo lo demás. Estás creando una gran ola con grandes expectativas. Entonces llegamos a crear grandes olas en nuestra vida. Por eso es que digo que una ola nunca
viene sola. Siempre va a traer algo más. Ahora, esto se llama, o lo que uno pudiese llamar, la trampa de las cosas que suceden. Caemos nosotros en nuestras propias trampas, creando tantas olas al decir, cuando termine esto, todo se acabará. Cuando haga aquello, todo terminará. Pero sin recordar que viene otra ola tras esa otra que acaba de morir. Las olas nunca van a parar. Las olas siempre van a venir. Párese usted en el mar, en la orilla del mar, y usted verá llegar una ola, y viene otra ola, y viene otra ola, y uno dice, bueno, ¿cuándo termina? Yo no sé si usted ha ido una vez a la playa y se ha puesto a contar las olas. Yo no creo. No conozco a nadie que me diga, sí, yo fui y las conté. Mientras estuve ahí hubo tantas olas, de tanta intensidad, tantas, de poca intensidad, sí, y estas, las que traían algas, llegaron tantas. No, nadie contabiliza las olas. Nadie. Ahora te pregunto, ¿nosotros contabilizamos las olas que creamos a lo largo de la vida? Tampoco. Lo que sí sabemos es aquella frase célebre que no sé de dónde salió, pero es célebre. No salimos de una. ¿Para qué? Para entrar en otra. Terminamos una ola e inicia otra más. Pareciera que tendríamos que vivir siempre de ola en ola, de dificultad en dificultad, porque si no la vida no tiene sentido. Y cuando no pasa nada, he escuchado a algunos decir, uy, tan raro, todo tan tranquilo, ¿qué vendrá por ahí? Es que nos hace falta entonces. Nos hace falta que lleguen tantas olas y entonces así poder nosotros vivir. Pero en medio de todas las crisis, nos convencemos de que así podemos nosotros vivir y que nos adaptamos a vivir en medio de todo esto. Nos hemos adaptado, somos tan buenos que nos hemos adaptado a todo lo que estamos viviendo. Y se llega a pensar que después de superar una ola, cualquier cosa se podrá superar. No sé si usted lo ha dicho. Si yo supero este problemón, mira, lo que me venga, pan comido. Uy, todo lo voy a superar tan fácil porque ya superé esta. Esta es la mamá de los problemas. Y el que viene, o el problema que viene, nos sorprende a veces y nos ataca a veces. Y el problema es ese, que las olas nunca vienen solas. Una ola trae otra ola de tomada de la mano. La que viene atrás la trae. Terminaste una situación y viene esa ola finalizando en la playa, trayendo otra desde allá para que haga el mismo golpe contra la orilla. Y fíjate tú, las olas se levantan, golpean y cuando llegan a tierra firme se detienen. Cuando nuestras olas de vida se levantan y golpean en donde nosotros estamos parados sobre la firmeza que es Cristo Jesús, hasta allí llega. Hasta ahí llega. Porque estamos parados sobre la roca firme. Vamos a nuestra realidad, y vamos a ver algunas cositas aquí en cuanto a esto de las olas y todo esto, porque es interesante el tema. A mí me gusta mucho el tema porque me enfrenta con una realidad y una situación que día a día la estamos viviendo y que todos la vivimos, porque no es solamente uno u otro. Y aquí no estoy hablando yo que si es creyente o no sea creyente. Es todo ser humano vive sus propias olas, vive sus propios problemas. Y ese dicho que mencioné hace un minutico, que no salimos de una para entrar en otra, eso lo oímos en boca de creyentes y no creyentes. Vamos a estar claros. Eso lo oímos en boca de cualquier persona.
¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído, ¿ok? Donde el pecado está, donde el pecado abunda, pero donde la gracia del Señor sobreabunda. Esa es la realidad de donde vivimos, ¿verdad? Esa es la realidad. Y por el simple hecho de estar en un mundo caído, pues lógicamente es allí donde nosotros tenemos que estar claros y conscientes que muchas cosas vienen producto de un mundo caído. Ahora, yo con esto no estoy salvando mi responsabilidad. No, yo a veces soy responsable de olas que levanto con mis propias palabras y mis propias acciones. Porque hay olas que yo levanto. Pero hay olas que se levantan producto de que o Dios lo está permitiendo o el enemigo se está levantando, pero hay unas que yo provoco. Y tal vez esas son las que yo puedo evitar. Y tal vez sean las más fuertes, hoy. Las que tú y yo levantamos, tal vez sean las más fuertes, las más duras, producto de nuestras propias palabras y nuestras propias acciones. La otra cosa que tiene que ver con nuestra realidad es que nos preparamos automáticamente, usted y yo nos preparamos mentalmente, nos preparamos, y ya lo vamos a ver allí, nos preparamos para descansar luego de una ola. Parece que nuestro pensamiento o nuestra mente o nuestro ser está diseñado para eso. Ah, bueno, ya terminé este problema, después voy a descansar. Después que pase esto, todo va a terminar y todo va a estar tranquilo y todo va a estar bien. Si nos resolvemos aquí, nos entendemos aquí, listo, lo demás va a ser felicidad. Si superamos esta crisis que estamos viviendo, ya listo, vamos a poder superar todo lo demás, tranquilo, que todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo. Nos preparamos para descansar después de una ola. Eso es algo que es como que automático. Y nunca decimos, me voy a preparar para lo próximo que venga, sino que me voy a preparar para descansar. Me voy a preparar para tomarme un descanso. Pero el asunto aquí es este. El asunto es enfocarse en Cristo. Y enfocarse en Cristo es enfocarse en la tarea. Mucha gente habla de enfocarse en Cristo y ya está bien, hay que enfocarse en Cristo Jesús. Pero yo no me puedo enfocar en Cristo de manera, digamos, correcta si no me enfoco en la tarea que Él mismo me asignó. Porque son dos cosas que van de la mano. Enfocarse en el Señor no es solamente, enfocarse en el Señor, leo, oro. No, yo tengo que enfocarme en la tarea que Él me asignó. Porque me enfoco en el Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Pero ¿a qué te mandó o qué nos mandó a hacer el Señor? Cuando yo conecto esas dos puntas o esos dos elementos o esos dos factores del enfoque, puesto mis ojos en el Señor como autor y consumador de la fe y la tarea que tengo que hacer, señores, las olas serán más suaves. Porque estoy enfocándome en el trabajo que el Señor me... Yo no voy a poder detener las olas. Porque hasta ahora nadie ha podido detener las olas. ¿Qué país ha podido detener las olas que se levantan en las costas de sus naciones y destruyen sus edificios? Ninguna. El agua se lleva todo por delante. El agua acaba con todo. La fuerza del agua es tan, pero tan poderosa. Nosotros no vamos a poder detener esas olas ni parar esas olas. Esas olas van a venir, muchas de ellas hasta solas. Van a llegar a tu vida. Van a tocar tierra firme, es decir, ahí en tu corazón. Van a llegar para hacerte dudar, uno, para hacerte desistir del camino, es decir, el camino del Señor, para que entres en duda, para que entres en frustración, para que entres en decepción, en angustia. No la vamos a poder detener. Ella va a venir y se va a levantar. Y ¿sabes algo? Viene otra después de esa. Y después de esa viene una tercera. Y después de la tercera viene una cuarta. Y luego va a venir una quinta.
El Señor lo dijo. El Señor nos los advirtió. Jesús lo advirtió y más adelante te lo voy a mostrar. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 19. Y vamos a leer aquí cómo el apóstol Pedro define o habla de una manera maravillosa por demás acerca de los padecimientos humanos. Dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Amén. Es dura, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo la veo así. Es dura. Me da unos consejos que no entiendo mucho a primeras de cambio y que golpean mi lógica. Yo no sé si golpea la tuya, pero a mí me golpea la lógica, ¿verdad? Sin embargo, vamos a entender algunas cosas aquí. Cuando Pedro escribe esta carta, él está escribiendo a gente que está fuera de su zona de confort, es decir, fuera de su casa. Están dispersos, no tienen una casa, fueron expulsados de su casa, allí dejaron todas sus propiedades, sus lugares de trabajo, los lugares de estudio de los hijos, los amigos de la cuadra, el vecino de al lado, la vecina de al lado que le echaba broma, el vecino de la parte de atrás que las plantas de cambur caían para acá, entonces decía que le estaba robando los cambures, la señora de al frente que le echaba el agua para la casa de ellos. Dejaron a todos ellos, a todos los dejaron, y están dispersos. Pero fíjate que cuando uno ve esta carta, uno se da cuenta de que aquí no hay persecución de autoridades, aquí no hay persecución de decretos para matarlos por parte de las autoridades. Nada de eso, aquí no hay nada de eso. Es una carta que solamente nos refleja las etapas del sufrimiento y del padecimiento humano producto de una sociedad hostil y difícil, y relaciones interpersonales difíciles. Pero no es una carta que está escrita o donde vamos a leer persecuciones por autoridades o por persecuciones por ser cristianos. No, las persecuciones aquí o las presiones aquí eran sociales. Recuerda que estaban fuera y las presiones eran sociales. Y esa hostilidad y ese paganismo era lo que estaba presionando a estos hermanos de este momento. Ahora, vamos a entender algunas cosas. Yo lo voy a resumir así, lo más digamos, enfocado en cuanto al propósito de la carta, y la vamos a tener allí. Lo primero es que la palabra aquí en Pedro nos habla de la constancia de la vida. La constancia de la vida. Es lo que
Pedro está planteando aquí la constancia de la vida, o en la vida, perdón, la constancia en la vida. Ser constantes en lo que creemos, ser constantes en nuestro sistema de creencias, ser constantes, mantenernos firmes ante cualquier vaivén, movimiento, llámese social, relacional, familiar o como se llame. Mantenernos firmes. También nos dice aquí el apóstol Pedro que no nos sorprendamos, que no sea para nosotros como creyentes una sorpresa encontrarnos en un momento de dificultad. Es contradictorio eso. ¿Quién deja de sorprenderse? Uno se sorprende, ¿verdad? Cuando uno le hace algo a alguien, mira, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Y hay otros que dicen, y lo hablábamos la semana pasada, de lo que era el merecimiento. Yo no merezco que esto me esté sucediendo a mí, porque soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a la iglesia, cumplo con mis responsabilidades, me levanto temprano y oro, leo la palabra de Dios, ayuno, hago vigilia. Yo no merezco que estar pasando esto. Y decíamos la semana pasada que no es por merecimiento. Son situaciones que se nos plantean. Otra cosa que Pedro nos enseña aquí es que nos gocemos por participar en los padecimientos de Cristo. Que nos gocemos porque estamos siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo. Es decir, que las adversidades de alguna manera nos ayudan a participar de esos padecimientos del Señor. Es decir, bueno, Señor, gracias por permitir que yo esté pasando por esto, porque de esta manera me identifico más con tu causa o con lo que tú viviste o con lo que tú padeciste. Y de esta manera, como dices allí en la palabra, pues yo me gozo por participar en esos padecimientos. Y hoy podemos entonces nosotros recordar las palabras que recogió Juan en el capítulo 16. Juan dijo algo muy célebre y nosotros lo hemos tomado. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones en este mundo, pero tranquilo, confíense, tomen ánimo, yo vencí todo esto. Es decir, que el hecho de que Él haya vencido no nos exime del padecimiento. El hecho de que Él haya vencido lo que me da es garantía de que en mi padecimiento voy a vencer. Y es muy distinto, muy diferente. O sea que Dios va a permitir a través de mi fe en Jesús ser un vencedor que ha sido advertido de que en el mundo va a tener padecimientos, pero el que venció le va a decir, ánimo, anímate, porque ya yo vencí eso. Alguien me pudiera decir, si eso es así, ¿para qué entonces Él permite que yo pase por allí? Por tu fe, por mi fe, por tu carácter, por mi carácter. Porque tenemos que ser tallados. Nuestra fe tiene que ser purificada. De nuestro corazón tiene que salir toda la basura y la porquería que hay. Porque es la única manera que pueda salir. A través de grandes desafíos y de grandes olas que se levanten. Entonces, cuando sale todo eso, entonces uno dice, bueno, lo saco y me despojo. Y fíjate que una de las palabras que Jesús
que el apóstol Pablo menciona, despójense de tal cosa, en algunas expresiones dice, abandonen la mentira, despójense del viejo hombre. Me involucra a mí en mi proceso de restauración y de transformación. Lo que decíamos la semana pasada, el equilibrio que debe existir entre la gracia y el esfuerzo humano. Porque no todo es mágico, ni todo viene a, yo lo pido y listo, ya estoy listo, mi corazón está limpio. No, tiene que haber ciertamente la gracia de Dios, la bondad, la misericordia de Dios, pero en perfecto equilibrio con el esfuerzo humano, es decir, con lo que yo debo hacer para sanar y para avanzar y seguir creciendo. ¿Ok? Entonces, esas cosas tienen que ir de la mano, muy cerca uno del otro. Las olas nunca vienen solas. Unas son más grandes, otras más pequeñas, y hay un tiempo entre una y otra ola. Te pregunto, ¿has medido el tiempo que tarda en llegar una ola a la orilla de la playa cuando has ido a la playa y mides el tiempo de la otra? No, ¿verdad que no? No lo has hecho, yo tampoco. Pero todo esto me llevó a mí a pensar todos esos detallitos. Me imagino que algún centro por allí me dirá eso. Hay que investigar. Me imagino que sí, que medirán el tiempo entre una y otra. Pero en nuestra vida, ¿cuál es la frecuencia entre una ola y otra ola? Por nuestras expresiones parece que una va seguidita. Era como los dibujitos que yo hacía cuando estaba en preescolar. Yo tenía 2 dibujos banderas, yo no sé tú, pero yo tenía 2 dibujos banderas cuando estaba entre preescolar y 4º grado, más o menos, que después mejoré la cosa e incorporé otros en mi repertorio. Pero yo tenía 2 dibujitos banderas. Uno era una casita con 2 arbolitos, uno de cada lado, las montañitas, el sol saliendo y unas nubecitas y como 500 ¿cómo es? Samuritos, que decía yo, bichitos negros ahí que eran unos pajaritos, supuestamente, pero eran negros, entonces yo decía después que eran samuros, porque no podían ser pajaritos. Entonces, a menos que fueran pajaritos esos negros, pero eran muy grandes, entonces eran samuros, para mí eran samuros. Ese era un dibujito que yo tenía. Y el otro dibujito era un pedacito de tierra en la punta de la hoja, y aquí era mar, y aquí venían las olas, 1, 2, 3, así, como una M, así eran mis olas. Yo no sé si a veces pensamos que nuestras olas son así, una detrás de la otra, o tú llevas una evaluación y un control de cómo se levantan las olas en tu vida. No lo sé. No lo sé. Si usted lo hace, gloria a Dios y le aplaudo por eso. Pero yo no llevo una cuenta ni llevo un registro de cómo llegan esas olas a mi vida. Lo que sí sé es que me visitan. Me visitan muchas olas. Y llegan, y llegan, y seguirán llegando hasta que mi corazón deje de latir. Esa es una noticia que te tengo. Ahí se terminarán tus olas, cuando tu corazón deje de latir. Mientras ese corazón y esos pulmones se estén ensanchando para obtener oxígeno y mantenerte vivo, las olas siempre llegarán. Y nunca llegarán solas. Otra tras otra, tras otra y tras otra. Entonces, qué importante es poder enfocarnos en el Señor, y qué importante es entender que hay esa relación y esa asociación entre el Señor y lo que es la tarea que nos ha mandado hacer. Y fíjate tú, Colosenses capítulo 4, versículo 11 dice, y leo para ti ese pasaje,
a procurar vivir en paz con todos. La palabra nos manda esto, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. Este es un concepto que Pablo introduce a la iglesia de Tesalónica en cuanto al trabajo, en cómo vivir y cómo considerar el trabajo. Y lo primero que él dice es que procuremos vivir en paz con todos. Y fíjate tú, Pablo introduce ese concepto o esa idea del vivir en paz o el procurar vivir en paz con todos en el ámbito laboral. A veces es duro, ¿verdad? A veces es difícil. Pero Pablo introduce eso allí, ese concepto, en cuanto al, hablando un poquito acerca de las tareas y de las cosas que tenemos que hacer. Qué importante es nosotros, de parte nuestra, vivir en paz con los demás. ¿Cuántas olas laborales se levantan en nuestra vida? ¿Cuántos problemas recuerdas tú que viviste en el trabajo o estás viviendo en tu trabajo? Dígame cuando se corren esos benditos chismes que este dijo, que el otro dijo, que aquel no dijo, en medio del ámbito laboral. Oye, qué incómodo. Y uno llegar ahí a la oficina o a la empresa o al negocio con esa incomodidad. Porque es incómodo. Incomodísimo. Y no tan solo eso, sino que la misma situación y un contrato te obligan. Porque es que te obliga el contrato. Si tú dejas de ir a ese ámbito laboral porque hay una ola muy grande y un problema muy grande, ¿qué te puede pasar? ¿Estás despedido? ¿Sí o no? Estás despedido. Si usted no sabe manejar presión, chao. Usted se va. Y usted continúa ahí, ¿verdad? Entonces algunos de ustedes aquí en su grupo de crecimiento con un hermano, oren por mí porque hay un problema en el trabajo. Mire, uno llega ya eso tenso, esa es una presión. Oye, eso pareciera que trabajara en la casa de los Monsters, una cosa así. Mire, hay este problema, y aquello, hay lo otro, y aquí, y ese jefe, y el fulana, y el fulano, y aquel, y el otro, y uno dice, y ahí hay que trabajar. Y uno tiene que dar lo mejor de uno ahí. Esas olas laborales que se nos presentan. Pero cuando se nos presenta en la iglesia una ola porque no nos entendimos con el hermanito, porque no me saludó en el momento, o porque lo fui a saludar y se fue por otra, miró a otra parte. ¿Cuál es la respuesta inmediata? No vuelvo a la iglesia. No vuelvo. Eso es una tensión, una presión. En algún lugar esa ola se va a levantar. Y qué bueno, y digo qué bueno, y entiendas esa expresión, qué bueno, que se puedan levantar ese tipo de olas entre nosotros, porque entre nosotros podemos trabajar eso, ser edificados en eso, y cuando se presentan en otros espacios, tal vez puede ser un poco más sencillo y más llevadero. Porque lo hemos venido trabajando, no practicado, trabajando. Y me preocupo y me ocupo de vivir en paz con todos, en lo que es la parte laboral. Entonces, viéndolo de esta manera, entendemos esto de los padecimientos de Cristo.
Mira, desear tener una vida estable es bien. Desear tener estabilidad está bien. Pero allí no debe estar nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe estar en el Señor. Porque si eso ocurre, fíjese lo que va a pasar. Y aquí mi llamado de atención. Cuidado, mucho cuidado en convertir la estabilidad en un ídolo. Y me enfoco en esto. Tenga mucho cuidado con idolatrar esa estabilidad. Porque muchas personas buscan eso, tener todo, que todo esté bien, que todo esté tranquilo. Eso llaman y lo conceptúan como estabilidad, que todo esté tranquilo. No, hay estabilidad. Estabilidad, todo está bien, las relaciones, todo chévere, estabilidad. Y hay gente que se esfuerza por tener esa estabilidad, que no le dice esto a la otra persona por mantener la estabilidad o la apariencia o como se quiera llamar. No, esto está bien así, esto está bien así. Y pasa esto. Todo lo que tú pongas por encima del Señor es un ídolo. Todo lo que tú pongas por encima del Señor es un ídolo. Y el Señor es un Dios celoso. No como un hombre o una mujer celosa. No, cuando la Biblia habla de que el Señor es un Dios celoso, es porque Él desea la exclusividad en tu corazón de ser el primero. El primer lugar es de Dios en tu corazón. Por encima de tu esposa, por encima de tu esposo está el Señor, primer lugar. Después vendrá tu esposa o tu esposo. Luego vendrán tus hijos y tus hijas. Y de ahí la lista continúa. Pero lo primero es el Señor en tu corazón. Eso no se va a negociar y eso no se negocia. Y hay veces que desesperadamente buscamos esa estabilidad por al precio que sea y al costo que sea, al punto de llegar a idolatrarla y buscarla y esto y lo otro. Y nos olvidamos que lo que esté por encima del Señor es un ídolo. Y podemos convertir ese deseo de estabilidad en un ídolo. Y todo lo hacemos por Él. Y todo lo hacemos por Él. El día que esa estabilidad le pase esto, sea quitada, el mundo se te va a venir a pedazos. Porque pusiste todo allí en primer lugar. Pero cuando es el Señor en el primer lugar de tu vida, de ahí para abajo, todo Él lo va a sostener y todo tú lo podrás sostener porque lo tienes a Él en primer lugar. ¿Oíste? Todo. Porque Él te va a dar la firmeza necesaria, la seguridad necesaria para hacer el resto de las cosas. ¿Ok? Y otra consecuencia de esa idolatría, también la tenemos allí, es que te va a llevar a la frustración y a la amargura. Porque no todo el tiempo vas a tener estabilidad. A nosotros nos han vendido un evangelio con unos conceptos medio extraños. Acepta a Cristo y todos tus problemas se acaban. Eso es falso. Acepta a Cristo y tendrás estabilidad en tu vida financiera, espiritual, relacional, amorosa, en todo. No, mentira. O sea, va a venir situaciones que van a golpear tu estabilidad. Van a venir situaciones que van a golpear y querer golpear la armonía de tu matrimonio. Van a venir situaciones que van a querer golpear tu área financiera. Todo eso va a pasar. Pero tu esperanza tiene que estar en el Señor. Porque aunque eso se esté moviendo y estás aferrado a Cristo y Él es el primero en prioridades,
vas a poder salir adelante, y esa ola que se levante, y aunque vengan 2 y 3 y 4 iguales, tú te vas a poder sostener porque estás aferrado a Cristo. Si no estás aferrado a Cristo, pues entonces te vas a caer. Pero nos han vendido esta idea, y esta idea ha sido más como evangelizadora. A mí cuando una vez me evangelizaron, una de las pocas veces, porque yo no fui muy evangelizado, yo me sentía como una persona de por allá, bien lejos, porque a mí nadie me... Yo veía a los hermanos, a los cristianos haciendo las evangelizaciones, y a mí nadie se me acercaba para decirme algo. Y dije, ¿qué dirán? A mí no me decían, ¿no? Un día regalaron unos libritos azules que son la copia de la palabra del Señor, de los Gedeones internacionales, y lo pusieron en el pupitre de mi salón. Yo lo tomé, lo guardé, y no sabía ni para qué era eso, ni qué era eso. Pero no me evangelizaban. Pero un día oí, y alguien me dijo, si tú recibes a Cristo, todos tus problemas se van a acabar. Mi respuesta fue, todos. Sí, todos. Todos se te van a acabar. Bueno, yo no le presté atención y no acepté a Cristo. Les soy sincero, no acepté a Cristo en esa oportunidad. Después fui a una actividad que me invitaron, allá estaba ya como más acercándome a la iglesia, y una hermana hablando que le hacían cosas. No, tampoco pasé. Tampoco. Así fueron como 3 o 4 veces. Bueno, hasta que un día estaba en un lugar, acepté al Señor, todo fino, todo bien. En la noche yo me acuesto y digo, ¿qué hice? Pues, mi pregunta fue esa, ¿qué hice? Yo entregué mi vida a Cristo. ¿Qué hice? Pero eso no era, o sea, yo no esperaba la respuesta que me llegó. Mire, tuve más problemas con mi familia, problemas inclusive de la universidad. Mire, eso me crecieron los problemas, y recordé pero clarito aquel que me había dicho que cuando aceptara a Cristo todos mis problemas se terminaban. Y yo dije, serían los viejos, porque estos nuevos no. Estos nuevos estaban peor. Y yo dije, no, pero es que, ¿cómo funciona esto? Era lo que yo pensaba. ¿Cómo funciona esto entonces de la fe? Tan misterioso es entonces la fe. Es tan misterioso ser un hijo de Dios. Entonces, no, esto no tiene comparación en este caso. Bueno, lo cierto del caso, mis queridos hermanos, es que a pesar de todo, yo dije, yo voy a seguir a ver. Yo voy a seguir a ver qué tal. Y bueno, comenzaron a suceder cosas. Tuve un problema de salud muy serio. Porque muchos de ustedes saben, yo tomaba y tuve un problema de salud serio. Entonces, otro problema más. Pero mis problemas se iban a terminar. Fue lo que me vendieron la idea de aceptar a Cristo. Hasta que yo dije, bueno, Señor. Y ese día me arrepentí. Ese día me arrepentí de todo lo malo que había hecho. Y le dije, Señor, yo me arrepiento de esto, de esto, de esto, de esto. Y ese arrepentimiento trajo un cambio profundo en mi corazón. Entonces, cuando me arrepentí, muchas cosas sucedieron. Muchas cosas pasaron. Y entendí que los problemas no iban a parar, pero que ahora tenía a alguien con quien agarrarme y aferrarme, y me iba a ayudar a superar mis dificultades. Entonces, ahí es donde dije, no voy entonces a vivir un evangelio en el cual me voy a frustrar y me voy a amargar porque no veo resultados.
Dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios. Y si es poder de Dios, es poder de Dios. En medio de tormentas, olas y dificultades, es poder de Dios. Y Dios va a manifestar su poder para bendecirnos y para mostrar su grandeza. Y la gloria es para Él. Simple y llanamente soy un instrumento para el Señor. Nada más. Nada más. Al igual que tú lo eres, eres un instrumento del Señor y la gloria es para Él. Porque cada vez que tú ves un testimonio, cada vez que algo pasa, eso es primero para su gloria, ¿verdad? Pero tú has sido el instrumento que Dios ha escogido para mostrar su gloria. Y aquí no se trata que si eres pastor, que si eres esto. No, simplemente tienes un corazón agradecido, humillado y arrepentido delante del Señor. Porque todos los días fallamos, todos los días nos equivocamos y Dios es tan bueno y tan amoroso que nos ayuda. Ya voy finalizando, mis queridos hermanos. Y quiero terminar diciéndote lo siguiente. Cada ola que se levanta es una oportunidad para mirar al Señor y recordar que Él nos cuida. Es una oportunidad para ver a Cristo. Cada vez que se levante una ola en tu vida, es una oportunidad para ver a Cristo. Y es una oportunidad para que tú puedas contemplar el cuidado de Dios en tu vida. Porque Dios no te va a dejar solo. Como dice el Salmo 23, versículo 4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Aunque andes por donde andes, el Señor va a estar contigo. Ahí Dios mostrará su forma, su presencia de alguna manera. Dios te mostrará que está ahí y se revelará tu corazón. Y siempre vamos a estar dependiendo del Señor. El Salmo 127, versículo 1 y 2 dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios nos enseña a depender de Él. Si yo no dependo de Dios, sino que me adapto, me acostumbro a depender de mí mismo, voy a fracasar, voy a fallar. Pero cuando yo dependo del Señor siempre, voy a estar tranquilo y confiado porque Él estará conmigo. Dios siempre estará, Dios siempre te cuidará, Dios siempre te acompañará, Dios siempre te sustentará. Confía en Él, aunque estés pasando lo que estés pasando, confía en el Señor. No dudes de que Dios está contigo. No pongas en duda que la palabra de Dios es verdad. No pongas en duda que el Espíritu Santo guía toda verdad. No pongas nada de esto en duda. Estas verdades son profundas y son columnas para tu vida de fe. Nunca lo pongas en duda. Aunque venga lo que venga y aunque las olas no vengan solas, el Señor estará contigo como poderoso gigante. Amén.